Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el gran debate abierto en Francia con el que el presidente Macron intenta atajar la crisis de los chalecos amarillos. Para ello contamos ya en nuestro estudio con tres invitados. Contamos con Enric Bonet, corresponsal del Punt Avui y del Diario Público en España. Bienvenido, Enric. Buenos días. Contamos con Diana Jalón, corresponsal en Francia de NTN 24. Bienvenida. Es un gusto. Y contamos también con Jorge Morón, periodista independiente. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. El gran debate de Emmanuel Macron hoy en Primera Plana. Bueno, pues se cumplen 3 meses del inicio de las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia y el presidente Emmanuel Macron prueba con un invento político para intentar atajar la crisis. Es una especie de gran debate que se multiplica por toda la geografía francesa, en los que se habla pues desde fiscalidad hasta formas de organización del Estado. Mientras tanto y paralelamente, los chalecos siguen protestando cada sábado en un clima de tensión, con episodios de violencia contra diputados de la mayoría oficialista y también con episodios de violencia contra fuerzas del orden. Esto ha hecho que se erosione su popularidad de cara a la opinión pública. La pregunta ahora, ¿está el presidente Macron en posición de fuerza para atajar toda esta crisis? En unos instantes le planteo esta pregunta a mis invitados, pero antes vamos a repasar algunas de las portadas de la prensa. Por ejemplo, semanario L'Obs, una gran portada amarilla con el presidente Macron en mangas de camisa participando en uno de esos grandes debates ciudadanos. Así es como pretende salir de esta crisis, con una imagen mucho más cercana al ciudadano. Diario La Croix. Lo que la crisis de los chalecos revela de nosotros, se refiere a nosotros de Francia como sociedad. También el semanario L'Un se ha preguntado esta semana en su portada si el gran debate es algo útil o es algo inútil. Bueno, Diana, un invento político como este, el gran debate, ¿puede arreglar una crisis como la de los chalecos amarillos? ¿Es la buena solución? Pues es por lo menos la solución de la cual en este momento se está aferrando el presidente Macron. Lo está intentando llevar el Estado, llevar su buró hacia los ciudadanos y no solamente quedarse sentado esperando. Algunos opinan que puede ser una estrategia válida y que le puede dar cercanía con el pueblo, pero falta ver con el tiempo qué resultados concretos le va a dar esto realmente a las soluciones que se están esperando que presente el presidente Macron a esa desestabilización que se está presentando actualmente a nivel social en toda Francia. Enric, durante la crisis de los chalecos se criticaba que el presidente Macron se hubiese encerrado en el Elíseo con perfil bajo. Ahora se le critica por lo contrario, por una sobreexposición, por estar en los grandes debates arremangado en mangas de camisas. Es un poco incoherente también la posición de crítica, ¿no? ¿En qué quedamos? Hombre, es evidente que durante la crisis de los chalecos amarillos hubo un par de semanas, ¿no?, donde parecía que el presidente estaba casi desaparecido y era una posición muy de debilidad, ¿no?, que reveló un poco la profundidad de esta crisis. Ahora, con el gran debate, Emmanuel Macron está llevando a cabo una eficaz campaña de comunicación. Se ha visto en una remontada en los sondeos, ¿no?, donde vemos que ha subido unos 11 puntos, ¿no?, pasando de un 23% a un 34%, lo que quiere decir que aún es impopular, pero ha mejorado unos niveles muy correctos, y entonces un poco esas críticas de la oposición pues reflejan quizás una cierta impotencia, aunque al mismo tiempo también pues son coherentes en el sentido de que es cierto de que, bueno, lo que ha criticado la oposición es que con este gran debate Emmanuel Macron, en cierta forma, está llevando como una pre-campaña para las europeas. Y es cierto que con esta sobreexposición, todos estos discursos, ¿no?, que ha hecho durante largas horas, o estos debates con alcaldes, jóvenes, pues reflejan un poco, le están sirviendo para mejorar su imagen pública, pero en cierta forma es un poco la pre-campaña para las europeas de mayo. No sé si alguno de los tres ha acudido a alguno de estos grandes debates que se están celebrando estos días en Francia o lo han podido seguir de una manera... Yo lo he seguido por los medios, no he tenido la oportunidad de estar en él, pero respecto a la pregunta que hacías, si el presidente sale para hacer estos debates, la oposición dirá que no es el buen camino, el camino correcto. Pero si se queda en el Elíseo, dirán exactamente lo mismo, que entonces el presidente
presidente se está encerrando y no se está encontrando con los ciudadanos. Finalmente, pienso que sí hay una contradicción en la posición de los opositores. Jorge. Sí, yo creo inclusive que la forma, en este caso coincido con lo que dice Diana, la forma más fácil por allí, la zona de confort de la oposición es estar en la crítica constante, eventualmente. Nunca va a estar bien lo que haga, sea lo que fuere. Pero además, otra cosa que me parece importante, llevándolo desde el punto de vista, inclusive desde lo marketing en una empresa, ¿qué es lo que sucede cuando hay disconformidad entre los empleados, por ejemplo? Primero, discutamos, escuchamos y luego después veremos cuáles son las decisiones a tomar. Esto en un ámbito tal vez mucho más macro, mucho más general, pero es algo similar. Macron recorre cada lugar de Francia escuchando, en este caso, a distintos representantes y después habrá que ver cuáles son las conclusiones y los resultados de este gran debate. Pero el hecho simplemente de escucharlos es algo que la gente lo valora mucho y, lógicamente, como dice el colega también, se demuestra en los porcentajes positivos, pocos, pero de aumento de su popularidad en Francia. ¿Creéis que Macron va a tomar verdaderas medidas después de estos grandes debates o que es una medida solo de fachada? Es decir, ¿va a haber conclusiones a partir del día 15 de marzo cuando terminen el gran debate, Enric? Pues es la gran pregunta, ¿no? Cuando Macron impulsó el gran debate oficialmente, ¿no? Que fue el 13 de enero, si no me equivoco, él envió una carta a todos los franceses. A todos los franceses, que al final no fue enviada a todas los buzones, pero públicamente era para todos los franceses. Y en esa carta es verdad que marcó líneas rojas, que es lo que hace ser un poco escéptico de que vaya a tomar decisiones que pudieran cambiar grandes cosas a la línea que mantuvo su mandato, que en cierta forma contribuyó a la crisis de los chalecos amarillos. Esto es lo que dificulta pues, que haya grandes decisiones al mismo tiempo. Si no hay decisiones, pues probablemente esto haría que esta eficaz campaña de comunicación, que ha sido hasta ahora gran debate, pues pudiera terminando siendo un fracaso y de la misma forma que su popularidad ha subido, volviera a bajar. Es decir, tendrían que haber medidas, soluciones, pero cuesta de imaginar cuáles van a hacer estas medidas. Vamos a explicar a nuestra audiencia que entre esas líneas rojas existen ciertos consensos a los que un país como Francia ha llegado con el paso del tiempo. Es decir, Macron dice se puede debatir de todo, pero hay algunas excepciones, como la pena de muerte, como el matrimonio igualitario, como el aborto. ¿Entienden ustedes también que se establezcan ciertas líneas rojas en ciertas adquisiciones sociales a las que ha llegado un país como Francia? Diana. Pues esperaría que siempre esté abierto al debate y a todas las posibilidades, de todas maneras. ¿Pero incluso la pena de muerte debe ser debatida? Bueno, esto ya sería entrar en unos campos demasiado álgidos. En lo personal, creo que no, pero digo, el presidente no se debe cerrar a ningún tipo de debate. Todo debe ser debatido. Yo creo que el presidente se debe prestar para todo tipo de debate. Lo que creo es que, respecto a lo que decía mi compañero anteriormente, él puede tomar medidas o puede querer tomarlas, pero ponerlas en práctica, muchas de ellas no dependen solo de él. Yo creo igualmente que hay medidas que se van a tomar porque si tenemos en cuenta lo que sucedió durante las primeras semanas, los primeros actos de los chalecos amarillos, aquellos que fueron los más fuertes, y Macron allí habiendo hecho algunos anuncios puntuales que fueron, bueno, como para calmar un poco las aguas, sin duda que el resultado de un gran debate tiene que dar también alguna conclusión en medidas, esperemos que sean concretas, pero para esto habrá que aguardar justamente la fecha, ¿no? En las últimas semanas hemos visto numerosos actos violentos contra diputados de la mayoría parlamentaria. ¿Por qué este enconamiento contra los diputados de Macron, Enrique? Bueno, porque hay una gran oposición, ¿no? Al mismo tiempo, el problema de los chalecos amarillos es que es un movimiento horizontal, donde todo el mundo puede formar parte de él, y esto ha favorecido que puedan haber sectores radicales que al mismo tiempo terminan llevando a cabo acciones violentas y que transmitan esta mala imagen del movimiento. Luego, ¿es que esto representa a la mayoría de los chalecos amarillos? Pues es mucho más discutible, probablemente desde un punto de vista a nivel de porcentaje sean una minoría estas personas violentas. Pues en sentido también es cierto que en los chalecos amarillos se ha insistido mucho en la violencia, que es cierto que ha existido, pero yo pienso que uno de los errores que hubo también mediáticamente en Francia fue, sobre todo al principio, insistir quizás demasiado en la violencia, sobre todo a partir de las primeras manifestaciones del 17 de noviembre, que en cierta forma la prensa francesa sobre todo quiso ver una cosa en los chalecos amarillos que no eran. Es decir, los chalecos amarillos no eran militantes solo de ultraderecha, sino que era mucho más un descontento que venía de abajo, mayoritariamente de gente despolitizada, y esto a veces en los chalecos amarillos ha habido un cierto efecto de lupa, de querer ver unas cosas que no, y eso exactamente no son los chalecos amarillos.
Los insultos antisemitas contra el filósofo Alain Finkielkraut el pasado fin de semana en París por parte de un grupo de chalecos amarillos, también los ataques a las fuerzas del orden, también los ataques contra periodistas han hecho sin duda que el movimiento se erosione frente a la opinión pública. Lógicamente, no todos los chalecos caen en derivas antisemitas ni en violencias contra la policía. Pero la pregunta, como se preguntaban varios medios de comunicación, varios diarios franceses esta semana, es ¿por qué no los chalecos, no los líderes de los chalecos son más contundentes a la hora de condenar esta serie de ataques y no derivan siempre a la misma crítica? Son los medios de comunicación los que mienten o tergiversan. Jorge. Yo creo que el principal problema sigue siendo aquel del inicio, es decir, la falta de coordinación que tienen entre ellos mismos. Es decir, un movimiento que al no tener un líder es muy difícil que se pueda coordinar y que puedan emitir un pensamiento concreto, una línea justamente de acción o de diálogo concreta. Se dio con el gobierno, nunca lograron en realidad poder reunirse todos juntos y también me parece que pasa lo mismo inclusive en cuanto cada uno pretende hacer algunas para las listas para las europeas. Es decir, la división está haciendo, valga la redundancia, que el movimiento no sea compacto y esto me parece que no nos favorece en absoluto. Y desgraciadamente, bueno, muchos de nosotros hemos tenido a veces que en los sábado a sábado sufrir las consecuencias que cada una de las manifestaciones llevaba, ¿no? Y luego están los acercamientos políticos que ha tenido el gobierno italiano, especialmente Matteo Salvini, con los chalecos amarillos, creando una fuerte tensión entre París y Roma. No sé si creen que este acercamiento es el reflejo de otra batalla de cara a las europeas entre esos dos bloques de europeístas encarnado por Macron y los euroescépticos encarnado por Salvini. Diana. Yo creo que hay algo de ello, hay de fondo. No creo que el único interés del primer ministro italiano sea solamente escuchar a los chalecos amarillos y si al fin y al cabo, bueno, el gobierno italiano no tiene injerencia alguna en cualquier toma de decisión sobre el tema social acá en Francia. Así que yo sí creo que es como una piedra en el zapato que le quieren poner al presidente Macron. Enrique, este enfrentamiento entre París y Roma. Sí, hombre, yo pienso que sobre todo ha sido un poco un juego teatral, muy italiano, ¿no? Tanto de la parte de Matteo Salvini como de Luigi Di Maio, ¿no? Los dos vicepresidentes del gobierno italiano, ¿no? Que juegan mucho este juego teatral, sobre todo porque Emmanuel Macron es una personalidad como muy impopular en Francia y intenta hacer este juego teatral muy irresponsable también a nivel de políticas diplomáticas para jugar en su propia política interior en Francia y también un poco por las competencias internas que actualmente son muy fuertes entre la Liga Norte, que es el partido de ultraderecha de Salvini, y el Movimiento 5 Estrellas, que es este movimiento pues, populista, originalmente quizás un poco más de centro-izquierda, pero que ahora, bueno, que es un poco un omnipolítico. Muy nihilista, sí. Un omnipolítico, que hay una competencia fuerte, interna muy fuerte. Y esto también ha contribuido a este acercamiento muy interesado de la parte de estos dos partidos hacia los chalecos amarillos y seguramente los representantes de la lista electoral de los chalecos amarillos pecaron un poco de ingenuidad aceptando esta reunión con Luigi Di Maio. Vamos a hacer un pequeño descanso para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando del gran debate de Emmanuel Macron aquí en Primera Plana.